Desde antaño, los egipcios han inhumado a sus muertos en los desiertos que flanquean el Nilo, principalmente en la orilla oeste. De esta manera, manteniéndose alejados de las zonas de cultivo y poblacionales, podían descansar en paz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Egipto. Bienvenidos a este nuevo viaje por el inframundo. Para los antiguos egipcios, el cuerpo estaba formado por 5 elementos: el nombre, la sombra, el cuerpo, el Ka y el Ba. El cuerpo era el elemento tangible o físico en el que residían los elementos de tipo espiritual o intangible. Por eso era fundamental conservarlo para asegurar la vida en el más allá. El Ba, que si bien algunos autores lo comparan con lo que nosotros llamamos alma, sería más bien aquello que hacía distintivo y único a un individuo. Sería más bien como su personalidad. El Ba era usualmente representado, lo podemos ver representado en textos, en imágenes, como un pájaro con cabeza humana y también en algunas ocasiones como una cigüeña. La esencia principal de este elemento se adquiere post-mortem, ya que cada noche el Ba salía del cuerpo del difunto hacia el mundo del más allá para reunirse con Osiris y de esta forma revivir al difunto la mañana siguiente. El Ka es conocido en egiptología como la esencia o fuerza vital del individuo. Es lo que hace distinguir a un ser humano de aquello que es un ente difunto, un ente inexistente. Cuando el cuerpo fallecía, el Ka se separaba de él, y esta separación desencadenaba un proceso durante el cual los componentes del ser humano se reorganizaban de nuevo para permitir al individuo renacer en el otro mundo. Pero para que esto pudiera suceder, era necesario lograr que el Ka y el Ba del difunto se volvieran a reunir en el más allá. Y el requisito imprescindible para esto era contar con el cadáver de la persona recién fallecida. El Ba se liberaba del cuerpo a través de rituales funerarios, y luego de atravesar los peligros del otro mundo, se reunía con su Ka. De esta forma, Ka y Ba unidos formaban lo que denominamos el Ak. El juicio de Osiris era el acontecimiento más importante para el difunto dentro de lo que eran las creencias mitológicas egipcias. Y este juicio tenía lugar delante de Osiris y otras 42 deidades más. El difunto era conducido allí por Anubis. Y el momento clave de este ritual era cuando el corazón del difunto se colocaba en el platillo de una balanza y en el otro platillo era colocada una pluma que representaba a la diosa Maat, diosa de la justicia y de la verdad. Si los platillos permanecían en equilibrio, significaba que el difunto era un Maheru, es decir, un justo de voz, y se le concedía paso libre para entrar en el mundo de los muertos, reunirse con su Ka y convertirse en un Ak. Si se perdía o se destruía el cuerpo del difunto, le sería imposible su vida en el más allá, con lo cual su existencia cesaba por completo. En efecto, el único modo de asegurarse una existencia en el más allá era organizar todo para que el individuo pueda ser embalsamado e inhumado en una tumba adecuada. La momificación era el proceso mediante el cual la descomposición del cuerpo era interrumpida, obteniendo de esta forma la conservación del mismo. Los primeros testimonios del proceso de momificación vienen de la mano de Heródoto de Halicarnaso y Diodoro de Sicilia. Gracias a Heródoto, a pesar de algunos errores en su descripción, sabemos que existían 3 tipos de momificación, adecuados según el estrato social existentes en la época. Si bien el proceso de momificación ha ido cambiando con el paso de los años, o más bien perfeccionándose, es con el Reino Nuevo que se alcanza la edad de oro de la momificación. Este proceso constaba de varias etapas o pasos y los describiré a continuación. El primer paso consistía en trasladar al cuerpo del difunto a una estructura temporal donde era lavado, y es posible que esta labor la realizaran los propios familiares. La momificación propiamente dicha comenzaba cuando el cuerpo limpio era trasladado al taller de los embalsamadores, conocido como Uabet Wat, es decir, lugar puro.
Allí era colocado sobre una mesa y en el siguiente paso comenzaba con el proceso de la remoción del cerebro a través de un orificio realizado en el hueso etmoides de la nariz. Se utilizaba una varilla con un gancho para convertir en pulpa la masa cerebral. Luego el cuerpo era colocado de lado y el líquido restante se vaciaba por la nariz. El cuarto paso de este proceso era la evisceración del cadáver, que se llevaba a cabo a través de una incisión lateral que se realizaba en el abdomen del individuo. A través de esta incisión, los embalsamadores lo que hacían eran remover primero los intestinos, luego el estómago y finalmente el hígado. El siguiente paso era realizar un corte en el diafragma para de esta forma también poder extraer los pulmones. El corazón era considerado por los antiguos egipcios como sede de la razón. Era por eso que se dejaba dentro del cuerpo del difunto. El quinto paso consistía en limpiar la cavidad interna del difunto, para lo cual utilizaban agua y vino de palma. Los órganos extraídos se desecaban con natrón y se envolvían por separados antes de ser introducidos en los vasos canopos. Es decir, eran tratados como pequeñas momias. Luego se introducía material de relleno dentro del cuerpo para que no perdiera la forma y para que también se terminara de desecar por dentro. Para esto se utilizaban unos pequeños saquitos de natrón y también vendas de lino envueltas. El siguiente paso consistía en la desecación general del cuerpo, para lo cual se cubría por completo con natrón sólido, que era una sal natural formada por carbonato sódico, bicarbonato sódico y cloruro de sodio. Este proceso duraba aproximadamente unos 40 días. Luego de transcurrido ese tiempo, el cuerpo era retirado del natrón, se lo vaciaba de sus rellenos y se limpiaba. Ya con el cuerpo disecado, lo que se intentaba hacer era darle al cadáver un aspecto más natural, ya que durante el procedimiento había perdido el 50% de su peso. La cavidad craneal era rellenada con resina y al resto del cuerpo se le introducían saquitos que contenían natrón, arena y cebollas. El 11º paso consistía en obturar los orificios de la cabeza y sobre los ojos se colocaban unas telas con ojos dibujados. También era usual que se maquillara el rostro del difunto. Otro paso esencial en este proceso era darle al cuerpo un buen aspecto y aroma, para lo cual se ungía todo el cuerpo con aceites aromáticos. Luego el cuerpo era impermeabilizado con resina líquida. Finalmente, el último paso constaba en vendar al difunto con telas de lino. Para esto se vendaba primero la cabeza, luego el tronco, luego cada una de las piernas y finalmente los brazos. Para el pueblo en general, los brazos eran colocados al costado con las manos sobre los genitales y en el caso de la realeza, los brazos eran colocados sobre el tronco cruzados. Pasos más, pasos menos, este procedimiento fue el que nos ha permitido apreciar hoy en día la delicadeza y la imagen tan viva que tienen para brindarnos las momias que han llegado hasta nosotros. Y esto ha sido todo en forma resumida, ya que podríamos estar hablando de las momias y de todo el proceso durante horas y horas. Es por eso que si estás interesado, interesada en aprender un poquito más sobre esto, te dejo acá unos links sobre libros y artículos científicos para que puedas leer más sobre este tema. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.